Boreal Televisión presenta. Yo creo que para la próxima... Ya tú y yo hicimos un juicio fuera del caso Para la próxima semana debemos invitar a José Darío Suárez para que nos dé una cátedra aquí en el programa sobre este proceso, lo que podría significar, por ejemplo, una anulación de la sentencia de primer grado y los pasos a seguir a partir de eso, si vuelve a primera instancia, en dado caso de que favorezca al imputado. Pero bueno, don Miguel... Pero ese proceso, solo decir eso, Miguel, solo ese proceso podía estarse como repitiendo y alargándose, porque en lo que se conoce en un nivel para otro nivel, o si vuelve para atrás o si sigue para adelante, van a pasar un par de años. Interesantes inquietudes sobre el derecho, ¿verdad? Sería bueno tener aquí al doctor Suárez. Bueno, fíjense, entrando en otros temas de interés, la ciencia ha ido creando alternativas para tratar de detectar con acierto un tumor, un cáncer. Incluso se habló en un tiempo del perro por su agudeza en el olfato. Y ahora sale el que un insecto puede, ¿verdad?, formar parte de esas instrumentaciones que se están realizando para buscar alternativas y lograr un diagnóstico a tiempo de un tumor, de un cáncer. Se han inventado mecanismos como, por ejemplo, sensores, sensores que han estado haciendo un gran trabajo en la detección de una anomalía en el cuerpo humano. Así que no todo está perdido y creo que vamos avanzando. Detectar un cáncer a tiempo creo que sería un gran logro, porque hay personas, muchas personas que ya con la adultez de un cáncer que se ha regado en todo el cuerpo, se hace difícil que sea eficaz un tratamiento a tiempo. Bueno, miren, hablando de legislatura y estos temas que son tan apasionantes, ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios dieron a conocer una misiva que le habían enviado al presidente del Senado, Eduardo Estrella, en junio del año pasado, a raíz de la propuesta de la Junta Central Electoral para una reforma o una nueva ley de régimen electoral. Y en esa propuesta se hace hincapié, sobre todo, en que de alguna manera se pueda blindar en el sistema electoral dominicano la incursión de capitales ilícitos, entiéndase financiamiento de campaña, dinero proveniente no solo de narcotráfico, sino también de otras actividades ilícitas, que de alguna manera se logre cerrar lo más herméticamente posible. Como dijo un candidato una vez a la alcaldía de Santiago, las puertas de mi despacho van a estar herméticamente abiertas. Lo traicionó el subconsciente. Sí, herméticamente abiertas. Fue un candidato a la alcaldía de Santiago hace ya varias elecciones. Y como ese párrafo, como parte de esa misiva que se le hizo llegar a Eduardo Estrella en junio del año pasado, pues no tuvo ninguna consecuencia, o sea, no hubo ninguna aceptación, porque en el proyecto de modificación a la ley electoral que salió del Senado y que causó tanto revuelo, justamente no se puso ninguna traba, o sea, no se blindó la legislación, o sea, la ley, para evitar esa incursión de los capitales de origen ilícito en la campaña electoral. Pero dentro de todo esto, nosotros queremos insistir en la propuesta que hemos hecho. Eso implicaría lo que siempre resulta traumático, una modificación constitucional para separar las elecciones, como fue el origen de las elecciones de medio término que se planteó y se plasmó en la Constitución del año 1994 en su modificación, la modificación de la Constitución de 1994, cuando se separaron las elecciones presidenciales de las elecciones municipales y congresuales. Porque
insistimos en esta propuesta y ampliando esa propuesta, lo hemos dicho en otras oportunidades, que se establezcan las elecciones por regiones, que eso evitaría traumas, porque un inconveniente que surja, por ejemplo, en las elecciones que corresponden a los legisladores y a los alcaldes en la región sur, no afectaría el sistema electoral nacional. Además, estoy hablando, por supuesto, de las elecciones de medio término. Además, esto sería un factor para también equilibrar en un momento determinado la composición del Congreso de la República. Porque usted dice, bueno, en el sur se hacen las elecciones en enero de este año. En abril se hacen las elecciones en el este. En septiembre se hacen las elecciones en la región sur. Y las otras regiones no tienen por qué involucrarse ni verse afectados en eso. Y habría un mayor control porque la demarcación es más pequeña y usted podría, o sea, no tendría que hacer ese enorme despliegue de personal porque usted tendría las elecciones centralizadas en una región y no se van a afectar las otras. Ya las elecciones nacionales son otra cosa. Para elegir al presidente, por supuesto, tienen que ser elección nacional, no por regiones. Pero ¿qué resulta si separáramos las elecciones por regiones? Número uno, la composición del Congreso puede variar de acuerdo a los resultados de esas regiones. Número dos, un elemento vital, el arrastre desaparecería totalmente. Y me refiero al arrastre que hay ahora con las elecciones establecidas para febrero y para mayo. Si un partido político quiere ganar las elecciones de mayo, tiene que ganar las elecciones de febrero. Porque el que pierda las elecciones de febrero, esa ganancia del contrario se refleja en mayo, porque la diferencia es muy poco. El espacio de tiempo es prácticamente un arrastre lo que pasó en febrero del año 2020. El Partido Revolucionario Moderno, a raíz del incidente de la suspensión de las elecciones del tercer domingo de febrero del año 2020, por los inconvenientes que todos conocemos, ganó las elecciones de febrero. Un voto de castigo al Partido de la Liberación Dominicana que se generó a partir de la ola que se llevó a gente que inclusive había hecho un buen trabajo en el Congreso y que los que ganaron, si fueran ahora sin el efecto de la ola, no ganan. O sea, no ganan. Aquí hay muchos diputados y senadores y alcaldes que ganaron sus demarcaciones producto de la ola que generó Luis Abinader. Y algunos tuvieron a punto de perderla por el caso de Abel Martínez. De los pocos que sobrevivió a esa ola. De los pocos que sobrevivió. Por el liderazgo fuerte y sobre todo por el trabajo que había hecho en Santiago, pero... O sea, y a eso súmale que uno de los partidos, que era nuevo de entonces, mandó a votar por él, que fue el de la Fuerza del Pueblo, pero que no también presentó. ¿Cuánto le sumó la fuerza? Yo no lo sé, pero por poco Abel no pasa. Agrégale a eso que el electorado de Santiago es un electorado totalmente diferente al electorado de la mayoría de las circunscripciones del país. Sí. El electorado de Santiago es el electorado más consciente que tiene la República Dominicana. Más crítico. ¿Por qué? Porque no vota por partido, vota por obras y vota por un candidato. Y esa es la razón de que aquí solo repitió como alcalde José Enrique Suet y el Partido Reformista Social Cristiano. Después prácticamente todos han sufrido derrota, aún estando ejerciendo la alcaldía. Excepción también de Abel, que se religió. O sea, José Enrique y Abel son Abel Martínez son los únicos que han repetido aquí. Después nadie ha repetido. Y vea que sobrevivir a la ola, pues mire, eso... heroicidad. Fue algo que se veía, bueno, por poco y la pierde, se lo lleva la ola también. Entonces esa situación que se da debe ser modificada
en la Constitución de la República, separar las elecciones, regionalizarse. Por ejemplo, en Estados Unidos usted ve que hay una elección de medio término, Sí. pero no todos los senadores y representantes se eligen en la misma fecha, No. precisamente para evitar ese arrastre. Haití, que es un país mucho más atrasado que nosotros, tiene la elección de sus representantes, o sea, lo que serían sus senadores o diputados, la tiene de manera diferida. Porque ellos seguían del sistema francés. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Haití? De los 12 senadores, hay 3 que se eligen en esta fecha, 3 se eligen en otra fecha, 4 más se eligen en otra fecha, 2, o sea, totalmente separada la elección de los representantes del Parlamento haitiano. Y yo creo que ese sería un gran paso y un ejercicio y aporte a la democracia real en la República Dominicana. Y no tendríamos un país completo en campaña para febrero, porque la importancia de las elecciones de febrero es justamente el reflejo que se da en mayo, y eso es arrastre. Igual que el tema del voto preferencial, que lo quitó el Senado, no lo contempló, debe mantenerse. Randy no es partidario como está ahora. Yo sí creo en que el elector debe tener la opción de votar por el regidor de un partido, por el alcalde de otro, por el diputado de un partido y por el senador de otro. No, eso a mí me gusta. Yo lo que no entiendo es como en el caso de los regidores, yo entiendo la lógica de votar por uno, porque ¿cuál va a ser ese uno? El que más voto consiste, por lo tanto, él será el más atractivo. Pero ¿qué pasa? Con esta falta de control de dónde vienen los cuartos, el narcotráfico te hace figurar que un tipo es el más votado a papeletazo limpio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es mi propuesta, yo sé que no se va. Si tú la opción es que no sea uno, sino que tú lo limites a 3. Porque los regidores, por ejemplo, en Santiago, ¿cuántos regidores son en Santiago? 24. No sé, qué sé yo, como 50. Como 50, ¿verdad? Si tú mandas a votar por 3, tú puedes. Claro, mucha gente me diría, Randy, bueno, pero si pueden comprar uno, pueden comprar 3. O sea, siempre va a haber como el margen de la duda. De todas maneras, ¿qué es lo importante? Que la forma que se escoja sea realmente transparente, democrática, y que esos recursos, como solicitan los empresarios, los viejos y los jóvenes, y como pide la mayoría de la población, haya control de dónde viene el dinero. Pero ahí está la mordida de la ley para decir si a un candidato se le prueba, o sea, en la rendición de cuentas, el problema es que no rinden cuentas. No rinden y cuenta. El Senado quitó esa parte, aunque ya la incluyó de nuevo. La incluyó de nuevo, pero además habrá que también limitar al que tenga el poder que lo use para hacer campaña, porque ahí tampoco hay límite, la ley no dice nada. Porque deja una... Lo que deja es que en los últimos días... Algo difuso, ¿verdad? Sí, dice que los presidentes no pueden inaugurar nada en los últimos días de la campaña, ajá, y 3 años y medio puede hacerlo. Siempre habrá como una brecha, pero ojalá avancemos. ¿Por qué no se hace esa separación? Es la pregunta. Si es algo tan lógico. O sea, lo traumático es la convocatoria a una reforma constitucional, pero la ley que convoca a la Asamblea Nacional para la reforma constitucional tiene que establecer, pero también ahí hay una brecha, de que sí, se convocó a la Asamblea Nacional para reformar el artículo 14 de la Constitución de la República y que ya después, entonces hay una brecha que dice que a partir del momento en que se constituye la Asamblea Nacional, esta es soberana. Sí. Entonces, ¿qué te puede decir eso? Que te deja la interpretación de que la Asamblea puede incluir dentro de la agenda, a pesar de que la ley que la convoca establece para qué la convocó, sí. Si es soberana puede variar la agenda. Y ahí viene la famosa brecha de que uno siempre habla. El tema es para debatirlo y para plantearlo, lógico. La modificación a la Constitución es el trauma, de que aquí se modifica la Constitución para hablar de la repostulación del presidente, pero yo creo que ya, el tema de los 2 periodos y no más debe ser una figura pétrea, invariable
en la Constitución de la República, igual que el himno, igual que los símbolos patrios, igual que la bandera, igual que el himno, igual que el escudo, que no se pueden variar para nada. O sea que la argumentación de los interesados y de algunos abogados es infinita. Cuando estaban tratando de justificar una repostulación de Danilo, como no se podía por la modificación en un momento, ¿qué era lo que argumentaban? Que bueno, que si es verdad que la Constitución decía que era 2 periodos y nunca más, también la Constitución decía que la ley era igual para todos, que no podía haber una disposición que solo afectara a un individuo, que era Danilo. Pero era una manera de salvarlo. Si era constitucional o no. Si era constitucional. ¿Cómo se llama eso? El transitorio que El le pusieron a la transitorio. Constitución, porque fue un transitorio que le impidió a Danilo eso. ¿Por qué? Porque se tomó esa decisión constitucional en el momento que una gente ejercía, para que solo esa persona, pero ni así se pudo. Ojalá, yo estoy muy de acuerdo, 2 periodos posibles y nunca más. Era breve, está creciendo la versión de que Ariel Henry, el actual ministro de Haití y otras autoridades, incluso se habla de que la oligarquía estén detrás de estos desórdenes que ensombrecen cada día el panorama haitiano. Hay unas declaraciones aquí del periódico haitiano que habla de que 14 policías han sido asesinados desde el 1 de enero hasta esta parte, y la Comisión de Derechos Humanos haitiano está responsabilizando a Ariel Henry y Franz Elbé, es un funcionario del gobierno haitiano. Complicado eso. Señores, hoy puede ser un gran día, es el tema que vamos a despedir el programa de esta semana. Esperamos que este día sea productivo con la gracia y la bendición de Dios, por supuesto. Un largo fin de semana, el lunes no habrá labores aquí en Mañana Boreal, pero no sí, se va a perder gran pero cosa. Sí el martes. Regresaremos el martes próximo. Hay gente que trabaja ese día en los medios de comunicación, que Dios los bendiga y los guarde. Y que, por supuesto, este fin de semana ustedes los disfruten lo mejor que puedan, de acuerdo a sus posibilidades. Si usted se puede dar una vuelta por el país, désela, aunque este fin de semana no hay dinero, no hay salario en el medio, pero la gente se la busca. La gente la busca de alguna manera. Pide un avance o paga a final de mes. Dije, al módico 20 o al 10 semanal. Hay una modalidad que es el 10 semanal. Que es el día eso es un 40 y pico. 40. Feliz resto del día, nos vemos el martes. Despedimos este Café con Leche con esta interpretación de Joan Manuel Serrat y Ana Belén. Okay. Hoy puede ser un gran día. Sí, es exclusivo a dúo. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.